Buenas noches a todos. Mi grupo es un grupo de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, de la Maestría de Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría. Mi grupo está integrado por Yajaira, César Morales, Alberto Castillo y por el momento vamos a ver la NIA 805, que son las consideraciones especiales, auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partido específico de un estado financiero. Tenemos el alcance. El alcance de esta NIA son todas las aplicaciones a la auditoría de estados financieros y cuando éstas se van a aplicar a la auditoría de otra información financiera que va a ser histórica. También esta se puede adaptar a todas las circunstancias según esta corresponda. También recordemos que esta NIA trata de todas las consideraciones especiales para la aplicación de dichas NIAs de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específica de un estado financiero que puede haber sido preparado de conformidad con un marco de información con fines generales. El objetivo de esta NIA va a tratar adecuadamente todas las consideraciones especiales que son relevantes con respecto a la aceptación del encargo, la planificación y la ejecución de dicho encargo, la formación de una opinión y el informe sobre el estado financiero o sobre todo el elemento, cuenta o partido o partida de especificaciones de un estado financiero. Algunas definiciones, tal vez no definiciones, sino que algunos términos que esta NIA resalta más son los elementos de un estado financiero y una norma internacional de información financiera. Algunos requerimientos de esta NIA son las consideraciones para la aceptación del encargo, que son las aplicaciones de la NIA, también la aceptabilidad del marco de información financiera y la forma de opinión. También tenemos las consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. Algunas consideraciones relativas a la información de la opinión al informe. Tenemos todos los informes sobre el conjunto completo de estados financieros de la entidad y sobre todo el estado financiero y sobre un elemento específico de dichos estados financieros. También el informe auditoría de un conjunto completo de estados financieros de una entidad va a incluir una opinión modificada de conformidad y un párrafo de énfasis o un párrafo de otras cuestiones de conformidad con la NIA 706. También recordemos que puede incluir una incertidumbre material relativa con la empresa en funcionamiento y también la comunicación en otras cuestiones de la auditoría. En esta guía de aplicación y otras anotaciones explicativas encontramos el alcance de esta NIA. Y esta NIA están redactadas en el contexto de una auditoría del estado financiero cuando se van a aplicar auditorías de otra información financiera que va a ser histórica. También las consideraciones para la aceptación del encargo, y aquí va a incluir la aplicación de las NIA, la aceptabilidad del marco de información financiera y la forma de opinión. Seguimos con los requerimientos de la norma 805. Consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. La aplicabilidad de las normas son de aplicabilidad las siguientes normas. La NIA 240, que trata de la responsabilidad del auditor con respecto al fraude. La NIA 550, que trata de las partes vinculadas. La NIA 570, que es empresa en funcionamiento. La NIA 260, comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Requiere que el auditor va a determinar la persona idónea, correcta, según el organigrama de la entidad, en donde él va a realizar todas sus comunicaciones relacionadas a la auditoría. Las cuestiones incluidas en el informe de auditoría: el auditor puede utilizar el conjunto completo de estados financieros de la entidad para formar su opinión, para saber todas esas cuestiones que pueda comunicar. Estados financieros que conforman el conjunto de estados financieros o elementos. El auditor, para alcanzar el objetivo de la auditoría, puede necesitar aplicar procedimientos en relación a los elementos interrelacionados de los estados financieros. La importancia relativa puede ser inferior o mayor, y cuando es inferior, la importancia relativa determinada en el conjunto completo de los estados financieros. Consideraciones relativas a la formación
de la opinión y al informe. La NIA 700 trata de cuando el auditor va a formar una opinión. Antes de formar su opinión, va a evaluar todos los estados financieros. Se van a proporcionar una información razonable, adecuada, para permitir a los usuarios que la información sea correcta, sea idónea. En empresa en funcionamiento, la descripción del informe de auditoría. En el informe, todas las responsabilidades que tiene la dirección con relación a empresa en funcionamiento. Cuestiones claves de la auditoría. La NIA 701 en sus requerimientos desglosa todo cómo se va a aplicar. En esta ocasión, solo es cuando la comunicación de cuestiones claves de la auditoría en el informe de auditoría trata sobre los elementos que vienen, por ejemplo, de las disposiciones legales de una ley o reglamentarias. Otra información, también hay que revelar otra información que sea significativa y relevante. Nombre del socio del encargo. Aplica las auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, donde se tendrá que describir el nombre del socio del encargo. NIA 810. Encargos para informar sobre estados financieros resumidos. El alcance de esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor sobre un encargo para informar sobre unos estados financieros derivados de unos auditados por él mismo de conformidad con la NIA. Los objetivos: determinar si es adecuado aceptar el encargo para informar sobre los estados financieros resumidos. Formarse una opinión sobre los estados financieros resumidos, tomando como base una evaluación de las conclusiones de la evidencia auditoría obtenida y expresarla claramente en un informe escrito que describa su fundamento. Las definiciones. Los criterios aplicados son los utilizados por la dirección para la preparación de los estados financieros resumidos. Los estados financieros auditados son aquellos auditados por el auditor conforme a las NIAs y de los cuales se obtuvo los estados financieros resumidos. Los estados financieros resumidos son los que fueron estructurados de forma congruente con los estados financieros en un momento determinado con información financiera histórica menos detallada. El requerimiento de aceptación de encargo. El auditor solo aceptará un encargo de estados financieros resumidos cuando haya sido contratado para realizar la auditoría de los estados financieros, ya que de esa manera obtendrá el conocimiento necesario para cumplir sus responsabilidades. Antes de aceptar un encargo, determinará si los criterios aplicados son aceptables, obtendrá un acuerdo con la dirección donde reconoce y comprende su responsabilidad de preparar los estados financieros resumidos con los criterios aplicados y ponerlos a disposición de los usuarios sin ninguna dificultad, incluir el informe de auditoría de donde se originan los mismos, definir con la dirección la forma de la opinión, una conclusión sobre la evidencia. Si la opinión es no modificada, se utilizará una frase ya definida. Naturaleza de los procedimientos. Evaluar si los estados financieros resumidos revelan el hecho adecuadamente e identifican los que tiene de base. Si los estados financieros auditados no acompañan a los resumidos, deben describir de quién puede obtenerlos o el lugar donde están disponibles. Comparar los estados financieros resumidos con los auditados. Evaluar si los estados financieros tienen la información necesaria para cumplir con su fin. La forma de opinión. Si el auditor concluye que es adecuada una opinión no modificada sobre los estados financieros resumidos, utilizará cualquiera de las dos frases siguientes, donde dice que los estados financieros resumidos adjuntos son congruentes en todos los aspectos materiales con los estados financieros auditados de conformidad con los criterios aplicados. Momento de realizar el trabajo y hechos posteriores a la fecha del informe. El informe de auditoría de estados financieros resumidos puede tener fecha posterior al informe de auditoría. En este debe manifestar que los informes no reflejan hechos posteriores a la fecha del informe. El auditor puede tener conocimiento de hechos que existían en la fecha del informe de auditoría, pero de los que no tuvo conocimiento no emitirá el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos hasta no considerar los hechos.
Informe de auditoría sobre estados financieros resumidos. Los elementos del informe de auditoría que deben contener son: un título que indique claramente de que se trata de un informe de auditoría de un auditor independiente, un apartado introductorio, una descripción de la responsabilidad de la dirección, una afirmación de que el auditor es responsable de expresar una opinión sobre los estados financieros resumidos sobre la base de los procedimientos requeridos en esta NIA, un párrafo en el que se exprese claramente una opinión, la firma del auditor, la fecha del informe de auditoría y la dirección del auditor. Restricción a la distribución o la autorización o advertencia a los lectores sobre la base contable. Dice que el auditor incluirá una restricción o una advertencia similar en el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos cuando este restrinja la distribución o el uso del informe de auditoría sobre los estados financieros auditados o advierta a los lectores de que estos han sido preparados de conformidad con marco de información con fines específicos. Información comparativa. Dice que si los estados financieros auditados contienen información comparativa y los estados financieros resumidos no, el auditor determinará si dicha omisión es razonable teniendo en cuenta las circunstancias del encargo. Información adicional no auditada presentada junto con los estados financieros resumidos. Si la entidad presenta la información adicional no auditada, no se distingue claramente de los estados financieros resumidos, solicitarán a la dirección que modifique la presentación y si la dirección se niega a hacerlo, el auditor explicará en el informe de auditoría sobre los estados financieros resumidos que dicha información no está cubierta por dicho informe. Otra información en documentos que contienen estados financieros resumidos. El auditor examinará la otra información con el fin de identificar si las hubiera incongruencias materiales con los estados financieros resumidos. Si, al examinar la otra información, el auditor identifica una incongruencia material, determinará si deben ser revisadas los estados financieros resumidos o la otra información. Asociación del auditor. El auditor solicitará a la dirección que incluya el informe de auditoría en el documento si la dirección tiene previsto no incluir el correspondiente informe de auditoría. Y si la dirección se niega a hacerlo, el auditor debe adoptar medidas adecuadas para evitar que la dirección asocie de modo inadecuado al auditor con los estados financieros resumidos. Gracias.